Buenas tardes, esto es Noticias, Periódico 1 TV, con noticias nacionales, internacionales. Tenemos una amplia gama de representantes en cada uno de los lugares donde informamos, gente capacitada. Queremos contar solamente la verdad. Usted se puede comunicar con nosotros a info@periodico1.es, en la pantalla sale, o al WhatsApp 601 47 26 77. Hoy le vamos a dar una síntesis de todo lo acontecido en Israel, todo el conflicto árabe-israelí en su conjunto, directamente desde las noticias desde allí, desde Israel, con nuestro representante, Gabriel Ventasgal. Adelante, Gabriel. Buenas a todos, es viernes 20 de septiembre y vamos a hacer un resumen de 4 temas de las cosas más importantes que me gustaría señalar esta semana. Lo primero y más importante, en los últimos 3 días empieza a haber una escalada en el frente norte entre Israel y Hezbollah en el Líbano, teniendo en cuenta que Hezbollah es quien domina ese país, quien gobierna ese país, por más que los chiitas, o sea, Hezbollah, no son la mayoría del Líbano. El Líbano tiene una estructura en donde fue creado con el sueño de que los cristianos maronitas iban a ser los que gobernasen, ya que en ese momento, cuando se creó el Líbano, eran el 55%, pero con el paso del tiempo el Líbano fue cambiando su demografía y al principio fue dominada por musulmanes, esencialmente sunitas, y desde los años 80 ha tomado el poder cada vez más fuerte el grupo radical islámico chiita, Hezbollah, con el apoyo de Irán. En la actualidad, Hezbollah también es una fuerza política, también es una fuerza militar y da un montón de servicios para los chiitas, y algunos que no son chiitas se quieren acercar porque, por ejemplo, en una farmacia del Líbano no vas a encontrar tantas cosas y en una farmacia de Hezbollah sí lo vas a encontrar. Dicho todo esto, debido a que el Líbano está gobernado por Hezbollah, los sunitas y los maronitas no quieren que Hezbollah los lleve a la edad de piedra para enfrentarse con Israel, pero tienen una dualidad. Por un lado, no pueden decir a viva voz que Hezbollah es quien está llevando el país al desastre, porque tienen tensiones internas. Y por otro lado, intentan declarar públicamente su solidaridad hacia Hezbollah, quien tiene que decidir en estos momentos qué es más. Si es más libanés o si es más chiita. Si es más chiita, va a ser fiel a la línea ideológica chiita y se va a sacrificar por su patrón chiita, que es Irán. Y si es más libanés, va a proteger que Israel no ataque todo el Líbano como ha prometido. Dicho todo esto, lo que hemos visto es una acción bélica militar muy importante, en donde el servicio de inteligencia, por lo visto de Israel, y digo por lo visto porque este tipo de preguntas de quién fue, para mí es un poco irrelevante, pues la pregunta central es quién tiene la intención de hacerlo y quién tiene la capacidad de hacerlo. Y las dos, en este caso, la respuesta es clara, es Israel. Por lo visto, lo que ocurrió, como ustedes ya deben saber, es que Israel metió en Vipers y en otros aparatos antiguos explosivos en pequeñas cantidades que, por lo visto, al calentarse con la batería explotan. Este hecho requirió muchos meses de preparación, e incluso hay quienes dicen que tomó años. Ahora bien, lo que hemos visto en las últimas horas es que aquellos que de forma casi pavloviana, o sea, es una especie de reacción irracional, critican a Israel, se han puesto evidentemente a criticar a Israel, pero sin nombrarlo. O sea, tenemos en muchos niveles. O sea, en general lo que vemos es una reacción desde los entes más irracionales, incluso antisemitas de la extrema izquierda, pasando incluso por gobiernos o por personalidades. Por ejemplo, fíjense lo que escribe uno de los personajes más nefastos que descubrimos en esta guerra, que es el secretario general de la ONU, que condena el ataque contra civiles de Hezbollah y todo el daño que puede haber ocurrido, o otro gobierno también en la línea esta nefasta, y aclarar, el gobierno español es el gobierno español, y tiene miembros que promueven la destrucción del Estado de Israel, pero por otro lado tenemos muchas fuerzas dentro de España que admiran y apoyan a Israel. Lo que pasa es que este gobierno especialmente se destaca por su línea irracional anti-israelí, con tintes claramente antisemitas, cosa que no es nuevo en la historia de España. Y también tenemos, incluso judío woke. O sea, este tío me escribe esta frase que nos demuestra también una cosa que también lo vemos no solamente en este woke, sino también en gobiernos como el de España o como el secretario general de la ONU. Todas las personas que se llenan ahora la boca solidarizándose con una niña o 2 niños que han sido afectados por este ataque muy exitoso a Israel, en general no dicen nada antes del evento. O sea, no dicen nada cuando estos mismos niños son adoctrinados para ser suicidas. No dicen nada cuando utilizan a niños para ser
túneles, como hizo Hamas, por ejemplo, o no dicen nada cuando los niños son utilizados como escudos humanos. O sea, los niños les sirven para simular ser morales una vez que Israel decide responder. Entonces, esta inmoralidad, que es clásica de estos individuos, los ubican donde tienen que ubicarse. O sea, no son paladines de la justicia, no son gente moral, son simplemente moralistas selectivos si les sirve para demonizar a Israel. Por lo tanto, descartemos a este tipo de personas porque no tienen ninguna superioridad en los valores que defienden, ni mucho menos. Ahora bien, veamos realmente, entonces, si están así como dice tanto Gutiérrez como dice el gobierno español, que estamos hablando de que el objetivo eran civiles indiscriminados y el ataque no cumple la ley internacional. Porque para cumplir la ley internacional, Israel debería atacar a elementos que son combatientes. Y un combatiente, de acuerdo a la ley, es aquella persona que hace actos de combate durante buena parte de su jornada. Por más que la Cruz Roja dice que no, hay que matar solamente al combatiente cuando está haciendo un acto bélico inmediato. Esa no es lo que dice la ley internacional, es lo que quiere creer la Cruz Roja. O sea que un combatiente es aquella persona que incluso transporta misiles de un lugar a otro disfrazados de civil. Sigue siendo combatiente. En este caso, Hezbollah le repartió los aparatos, los Vipers, a combatientes y hacían todos los que hacían acciones bélicas. Es verdad que en este caso, si un civil, el esposo de una combatiente, tomó un Viper de casualidad, este va a ser una persona afectada, pero en este caso estamos hablando de que el Viper de un terrorista suele ir con él todo el tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los datos que acaba de anunciar ahora Hezbollah, reconociendo en un informe secreto que se filtró qué es lo que ha ocurrido con ellos? Y los datos que nosotros vemos es en este documento interno, Hezbollah dice, por el jefe de la inteligencia militar de Hezbollah, revelan, en la operación de artefactos explosivos fueron eliminados 879 miembros de Hezbollah, o sea, terroristas. Vuelvo a repetir, 879 y no es el dato que dice habitualmente ahora Hezbollah, que intenta minimizar el efecto de lo que ocurrió, de los cuales 131 eran iraníes, 79 yemenitas, y de estos 291 eran altos funcionarios, o sea, líderes. 291 eran líderes de Hezbollah. 602 resultaron heridos de muerte, lo que significa que el número de muertos llegará más o menos alrededor de 1000. 509 quedaron ciegos y otros 1735 sufrieron daños en sus órganos reproductivos. 905 de forma irreversible. Por lo tanto, si nos guiamos por estos datos, es evidente que el objetivo del ataque eran líderes militares de Hezbollah. Y los afectados fueron principalmente líderes militares de Hezbollah. Y por eso buena parte del mundo mira con sorpresa y admiración lo que ha hecho la Fuerza de Defensa de Israel o el Mossad, específicamente el Servicio de Inteligencia a nivel internacional que tiene Israel en este caso. Es verdad, tenemos a Gutiérrez, al gobierno español y algunos que otro woke que van a decir que todo lo que hace Israel es indiscriminado, porque en el fondo estas personas lo que niegan es el derecho de Israel a defenderse. Y cuando tú permites que todos los estados del mundo se puedan defender, salvo uno, lo estás discriminando. ¿Y saben cómo se llama discriminar al judío? El nombre lo conocen. Vamos a otro tema. Resulta que Cristina Kirchner acaba de hacer un discurso. Vamos a otro tema. Resulta que hace unos años, Cristina Kirchner, para poder criticar, la expresidenta argentina, para criticar a lo que llamaban los fondos buitres, que eran fondos que compraban deuda pública y, según ella, manipulaban al Estado argentino para someterlo a ciertas condiciones Y vamos a otro tema que me llegó esta semana. Resulta que la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, en el pasado tuvo ciertas declaraciones problemáticas cuando criticando a los fondos buitre, que son fondos que compran deuda pública. Lo que hacía, según ella, es que estos fondos buitres, entonces lo que hacían era someter a condiciones a Argentina o hacer cumplir condiciones a Argentina que el gobierno argentino no podía sostener y por lo tanto ella salió a criticarlos. Y como en los fondos buitres había unos cuantos judíos que habían comprado deuda pública argentina, ella no se le ocurrió mejor idea que hacer la siguiente comparación. Dijo que si alguien quería entender a los fondos buitre, tenía que entender al personaje de Shylock del Mercader de Venecia. Muy bien, miren, Shakespeare no era antisemita. Él escribió una historia, una novela llamado El Mercader de Venecia, en donde Shylock es el personaje judío, que él es humillado constantemente por los no judíos, y él intenta explicar que es un ser humano. Y los diálogos que tiene Shylock son diálogos en donde dice, pero ¿qué acaso yo si me pinchan no me va a doler? Si me sacan sangre no me va a doler. O sea, soy un ser humano. O sea, Shakespeare no presentaba a Shylock como una persona especialmente negativa. No así en la última película que vimos con Al Pacino, en donde muestran al Shylock, que era Al Pacino, de una forma nefasta y claramente antisemita. Lo que pasa es que cuando presentaban al Mercader de Venecia, la gente
que no vivía con judíos. Los judíos habían sido expulsados en 1291, o sea que no vivía con los judíos. Estas personas que odiaban a los judíos, aunque no vivían con judíos, le arrojaban tomates a Shylock, lo insultaban y demás. Y ese odio lo vimos en la película de Mercader de Venecia, la última con Al Pacino. Entonces, Shakespeare era un antisemita, pero el personaje de Shylock se transformó con un personaje que se asocia al antisemitismo. Entonces ella dijo esta frase y comparó a los fondos buitres con Shylock y nos dejó pensando, o sea, ¿sabe ella el significado de este paralelismo antisemita? ¿Lo entiende? ¿Sabe qué era lo que producía Shylock en el imaginario público en Londres? O sea, en otras palabras, ¿lo hizo por burra o lo hizo porque es profundamente antisemita? O que es rebuscadamente antisemita. No lo sé, pero fíjense lo que hizo esta semana. Esta semana no sé bien qué quiso explicar, pero dijo esto. Hay un cementerio viejo, muy viejo, 700 años, un cementerio judío. Es un cementerio que tiene árboles muy altos, frondosos, viejos, y las lápidas están todas destruidas, tiradas, dadas vueltas. Muy viejo. Bueno, ese cementerio fue preservado bajo las órdenes de Hitler porque quería que fuera el único testimonio del paso de los judíos por la tierra. Aprendamos a partir de esto, primero a respetar al otro, a entenderlo y a saber que de eso depende que podamos construir un país mejor o tengamos un país fallido. Lo importante es, los nazis creían que en Praga iban a crear una especie de museo judío, en donde iban a demostrar qué había ocurrido con esa cultura llamada el judaísmo, y para exponerle, decir, nosotros eliminamos a todos los judíos de la faz de la tierra, la cultura de Dios era esta. Y por ejemplo, el actual sinagoga Sfaradí en Praga están acumulados todo un montón de restos de lo que ellos consideran que iba a ser un museo de la muestra de ese judaísmo. Ahora bien, ¿qué habrá querido decir con este paralelismo que parece que está totalmente desencajado de todo? Otra vez, esta mujer cuando habla de temas judíos confunde. Y la pregunta es si está ella confundida o si es suficientemente manipuladora para promover todo tipo de libelos que no son muy amables para una persona que se presenta como humanista, como defensoras de la coexistencia entre todo tipo de personas diferentes, entre ellos los judíos. Veamos entonces un pequeño resumen de lo que ocurrió esta semana. Les ofrecemos un resumen de lo que sucedido la última semana en los diferentes frentes de Israel. En Gaza, en la Arena Sur, las fuerzas de las FDI continuaron sus actividades en el sur y centro de la Franja de Gaza, incluyendo ataques a instalaciones de Hamás que operan en recintos civiles. Las FDI anunciaron el colapso de la brigada Rafa de Hamás y la destrucción del 80% de los túneles en el eje Filadelfia. 2 soldados de las FDI murieron y 7 resultaron heridos en un accidente de helicóptero. El portavoz de las FDI informó que en los 3 meses de actividad en Rafah, más de 2.000 soldados de Hamás habían sido abatidos, incluidos los comandantes del batallón Tel al-Sultán de Hamás. Durante la semana pasada, aviones de la Fuerza Aérea Israelí continuaron atacando a operativos y a instalaciones terroristas que operaban en sitios civiles de la Franja de Gaza para planear y llevar a cabo ataques terroristas contra las FDI y el Estado de Israel. En cada caso, se tomaron medidas preliminares para reducir posibles daños a civiles. El uso de instalaciones civiles, como escuelas y hospitales, para fines terroristas, es típico de las actividades de las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza, especialmente Hamás. Hamás sigue manteniendo poder bélico. El 14 de septiembre de 2024 dispararon 2 cohetes desde el norte de la Franja de Gaza hacia Ashkelon. Uno fue interceptado y el otro cayó en el mar. Hamás informó que desde el comienzo de la guerra habían muerto 41.252 palestinos, la inmensa mayoría de ellos mujeres, niños y civiles inocentes. Los medios de comunicación más irresponsables suelen repetir este dato. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que han abatido unos 18.000 soldados de Hamás. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el ratio suele ser 1 civil por cada militar, la cifra de fallecidos en Gaza se acerca a las 36.000 personas, la mitad de ellos terroristas. Unas palabras sobre el día después en Gaza. Osama Hamdan, alto dirigente de Hamás, declaró que, tras la guerra, el movimiento deseaba que la Franja de Gaza fuera gobernada por un gobierno de consenso nacional palestino, del cual Hamás formaría parte, junto a la autoridad palestina. Hamás anunció que se habían celebrado reuniones con representantes de otras organizaciones palestinas en la Franja de Gaza para tratar de formar un urgente gobierno de unidad nacional.
La prensa israelí, creo yo, tiene una enfermedad que arrastra desde hace unos cuantos años, y es que tú tienes la mayoría de medios de comunicación que son enfermamente anti-Netanyahu, o sea que si Netanyahu se tira al mar para salvar a una niñita que se está ahogando, la prensa israelí va a decir que Netanyahu no sabe nadar. Y tenés otros medios, especialmente Canal 14, que son enfermamente pro-Netanyahu. O sea que mi consejo es, si podés acceder a materiales en hebreo, es mejor ver podcasts y diálogos mucho más profundos que circulan, especialmente en YouTube. Ahí tenés materiales de mayor calidad. Yo personalmente intento minimizar mi exposición a los medios de comunicación israelíes porque me dañan más de lo que me ayudan. Sin embargo, cuando hablamos de encuestas, eh, hay varias empresas que dan encuestas y el sistema funciona que hay un pool, o sea, hay una base de datos de personas que se voluntarizan y que son divididas más o menos por tendencias ideológicas. Y cuando alguien hace una pregunta, ellos responden. Lo que está ocurriendo es que estos pools de personas, de votantes israelíes, estamos viendo desde hace años que hay ciertas personas que deciden no participar y boicotear a estas encuestadoras. Son especialmente personas que son ideológicamente y profundamente más hacia la derecha, especialmente de centro derecha. Entonces, las empresas que hacen encuestas suelen tomar los datos fríos que dan las encuestas y tienen un margen de error especialmente malo, especialmente cuando se trata de los votos entre Likud y el partido de Benny Gantz, Reshima Mamlachtit. O sea, hay ahí errores tan grandes como, por ejemplo, el que ocurrió en el año 2015, cuando dieron un resultado de una encuesta realmente muy negativa para quien terminó ganando, o sea, terminó ganando el Likud. Y lo mismo podemos decir, algo parecido a lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Mi opinión personal es que si las encuestas hoy dan que Kamala Harris y que Donald Trump están empatando, entonces no están empatando, sino que está ganando Donald Trump por quien emite las informaciones. Dicho todo esto, una de las encuestadoras, la encuestadora Pulso Directo de Shlomo Filber, le da las encuestas al Canal 14, que yo, como les dije recién, lo considero un medio enfermamente pro-Netanyahu. Pero Shlomo Filber me parece un profesional de primera. O sea, él explica cuál es el problema de las encuestas y cómo lo solucionan, qué es lo específico que hacen ellos para que el resultado sea más cercano a la realidad. Y la verdad es que por más que esta encuesta que vamos a mostrar ahora tiene una diferencia de 4.5% de margen de error, en general Shlomo Filber le pega muchísimas encuestas. Por eso yo recomiendo seguir, si querés saber más o menos cuál es la opinión pública en Israel, seguir a este hombre y no a otros, porque la verdad es que últimamente los otros se han equivocado muchísimo en los resultados que dan, mucho, y él es mucho más exacto a pesar de que transmite la información en un canal que tiene una ideología muy clara. Y lo que dan los resultados de la encuesta de Shlomo Filber que ha hecho ayer son estos, fíjense. אפשר לומר ברקע מתקפת הביפרים שמיוחסת לישראל, מכון דיירקט פולס של שלמה פילבר וצוריאל שרון בדק עבורנו כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. הנה התוצאות. מפלגת הליכוד מוסיפה להתחזק וחוזרת לרף ה-30 מנדטים. המחנה הממלכתי של בני גנץ יורדת במנדט אחד והיא עם 17 מנדטים. אביגדור ליברמן וישראל ביתנו עם 13 מנדטים. הדמוקרטים של יאיר גולן עם 11 מנדטים. יש עתיד ויאיר לפיד ממשיך להיות לפיד על סף החד ספרתים, 10 מנדטים, מפלגת ש"ס גם היא עם 10 מנדטים, יהדות התורה עם 8 מנדטים, עוצמה יהודית עם 6 מנדטים יורדת במנדט אחד מהסקר הקודם שלנו. הלאה, הציונות הדתית עם 5 מנדטים, רע"מ עם 5 מנדטים, חד"ש-תע"ל מתחזקת במנדט אחד והיא עם 5 מנדטים, ומי שלא עוברות את אחוז החסימה הן בל"ד והימין הממלכתי של גדעון סער, ששימו לב, כמעט לחלוטין, נמחק כמעט לחלוטין, מה שמסביר אולי את הגישושים שלו לממשלה ולשנות את המפה הפוליטית. וכך זה נראה בחלוקה לגושים. שימו לב, כמעט לראשונה מתחילת המלחמה, שינוי במפת הגושים, 59 מנדטים לקואליציה, 51 מנדטים לאופוזיציה, ו10 מנדטים למפלגות הערביות, שגם הן כמובן חלק ממפלגות האופוזיציה. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה נתניהו מוסיף להיות חזק בפער גדול מול בני גנץ, נתניהו עם 48%, גנץ עם 27%, כאשר 25% מהנשאלים חשבו אף לא אחד מהם. נתון דומה לחלוטין באופן מפתיע, גם בהתמודדות מול יאיר לפיד, נתניהו עם 48%, לפיד עם 27%, כאשר 25% מהנשאלים סבורים שאף לא אחד מהם מתאים לכהן בראשות הממשלה.
lo que vemos es que los partidos de gobierno suman 59 diputados de 120 y los partidos de la oposición 51. Y también tenemos a los 10 diputados de los partidos árabes que supuestamente no formarían parte de los gobiernos de Israel, pero que evidentemente forman parte de la oposición al gobierno actual. En este marco también tenemos que tener en cuenta que Netanyahu es visto como más hábil para dirigir al país que Benny Gantz y por supuesto que Yair Lapid. Teniendo en cuenta estos datos, no hay que asombrarse que si hay elecciones hoy, volvería a ganar Netanyahu, por más que están hablando con alguien que considera que las cadencias del primer ministro tienen que tener un límite, no pueden ser indefinidas, que no es bueno para el Estado de Israel que un primer ministro siga en funciones tanto tiempo sin que tenga un límite de tiempo. De todas formas, los resultados son bastante claros, y eso nos puede decir que si te guías justamente por lo que dicen medios de comunicación en varios lugares en Israel, te podrías llegar a pensar que el gobierno no cuenta con el apoyo. Y en este caso específico, considero que los que están más decididos, en el caso específico de la guerra, tanto contra Hezbollah con Hamas en la Franja de Gaza, considero que los que están más convencidos que hay que seguir adelante hasta lograr objetivos concretos es la población. Creo que la mayoría de la población siente que necesita seguridad y para eso entiende que hay que golpear fuertemente a Hezbollah y seguir golpeando a Hamas. Entonces, en ese sentido, creo que cuando uno se pregunta, ¿la población israelí sigue deseando continuar esta batalla por más que hace un año que estamos en combate? Mi respuesta suele ser que creo que sí, que la población está más convencida incluso que ciertos políticos o que ciertos generales del Estado de Israel. El Keren Leyedidut, o Fondo de Amistad Judeo-Cristiano, ayuda a los nuevos inmigrantes del mundo, y en especial de América Latina, en su aliyá, su llegada a Israel. Sin embargo, también se ha enrolado desde el 7 de octubre para responder a las necesidades de la sociedad israelí en guerra. Hemos distribuido 70 millones de dólares para cubrir necesidades ciudadanas, repartiendo 77.900 cajas con comida y vales de compra para necesitados y ancianos del país. Brindamos 25.000 becas de apoyo para esas familias de Israel que se tuvieron que desplazar por la guerra. También otorgamos apoyo a 520 familias de secuestrados, 400.000 dólares para personas que sufrieron traumas, 153 refugios móviles para los poblados en el Frente Norte, 700 becas de apoyo para soldados, sus familias y heridos en combate. Además, entregamos 300 equipos de salvamento y Defensa Civil recibió de nosotros 5.000 chalecos antibalas, 1.200 bolsos de primeros auxilios, 2.900 cascos contra balas, 9 autos nuevos blindados para las municipalidades fronterizas, elementos indispensables para operar. Con el dinero aportado por tantos amantes que tiene el pueblo de Israel, compramos 9 nuevas ambulancias conseguidas junto a Maguen David Adom. Sumamos 32 nuevos móviles para urgencias, donados junto a la organización Hatzalah. Nos movimos rápidamente y levantamos centros de asistencia y actividades para desalojados, transfiriendo 6 millones de dólares para todo tipo de ayudas indispensables, como socorrer a negocios que sufren urgencias económicas. Tenemos 6 unidades móviles que activa el Keren con la organización de ayuda al soldado y decenas de centros de distribución de ropa para desalojados. 8.200 ancianos desalojados recibieron ayuda para superar el frío invierno. Y, a pesar de tanta desgracia, desde que comenzó el ataque terrorista, han llegado a Israel y con nuestra ayuda 1.600 nuevos inmigrantes. Somos el Keren Leyedidut, el Fondo de Amistad Judeo-Cristiano. Estamos donde tenemos que estar.